Creator Spiritus, mentes tuorum visita, Iglesu perna gratia, que tu creasti pectora, qui diceris Paraclitus, altissimi donum Dei, vos vivus ignis caritas, et spiritualis untio, tu septiformis munere, digitus paterne destere, tu rite promissum Patris, sermone edita futura, accende lumen sensibus, infunde amore in corpibus, infirma nostri corporis, virtute firma perpeti, Deo Patris in gloria, et Filio quia mortuis surrecita Paraclito in seculorum secula. Amen. Sentaos y descubríos. Se declara abierta la sesión. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Francisco Trullén Gálvez, secretario general de la Universidad, para presentar la memoria del curso académico 2019-2020. Buenos días. A continuación se va a proyectar un vídeo sobre la memoria del curso académico 2019-2020. El curso académico 2019-2020 fue inaugurado con la lección magistral El Tribunal Constitucional en el Estado de Derecho ante la proximidad de su 40 aniversario, pronunciado por don Juan José González Rivas, presidente del Tribunal Constitucional, en el solemne acto académico de inauguración que contó con la presencia de numerosas autoridades, entre las que se encontraba doña Miriam Cortés Diéguez, rectora de la Universidad Pontificia de Salamanca, y don Javier Prades López, rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso. Durante el curso académico 2019-2020, el Consejo de Gobierno en la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila estuvo integrado por doña María del Rosario Sáez Yuguero, rectora, doña Begoña Lafuente Nafría, vicerrectora de Profesorado y Calidad, doña Concepción Albarrán Fernández, vicerrectora de Ordenación Académica e Investigación, doña Almudena Crespo Benavente, decana de la Facultad de Ciencias y Artes, doña Lourdes Miguel Sáez, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, doña Mercedes Sánchez Martínez, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, don Vicente Enciso de Izaguirre, gerente, y don Francisco Trullén Gálvez, secretario general. Este equipo de gobierno, que aprobó diversas normativas de régimen interno, siguió las directrices emanadas del gran canciller, excelentísimo y reverendísimo señor don José María Gil Tamayo, y del Consejo Directivo presidido por doña Lidia Jiménez González. Esta Universidad Católica desarrolló el curso con un total de 3.316 alumnos oficiales que se distribuyeron dentro de la oferta académica de las tres facultades, las cuales impartieron su actividad docente e investigadora en dos centros, el edificio principal, sito en la calle de los Canteros, y el campus de la Inmaculada. La Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, bajo la dirección de la decana anteriormente referenciada y de los vicedecanos de la misma, don Sergio Náñez Alonso y don Diego Vergara Rodríguez, con una plantilla de 66 profesores,
impartió los grados de Derecho, Economía y ADE en sus modalidades presencial y a distancia, los grados en Educación Infantil y Educación Primaria en su modalidad presencial y semipresencial, así como el máster universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, el máster universitario en Bioética y Formación en colaboración con la Universidad CEU San Pablo, el máster universitario de acceso a la profesión de abogado con la inestimable colaboración del Colegio Oficial de Abogados de Ávila, el máster universitario en internalización de empresas y comercio exterior, así como el máster universitario en criminología aplicada e investigación policial, el máster universitario en dirección y gestión de instalaciones e instituciones deportivas, el máster universitario en administración y dirección de empresas, el máster universitario en contabilidad avanzada y auditoría de cuentas, el máster universitario en dirección y administración en economía social y cooperativismo y, por primera vez, el máster en gestión de proyectos. Dentro de esta facultad, doña Victoria Eugenia Lamas Álvarez ha obtenido con su tesis doctoral entre el ser y el no ser la estética museográfica como herramienta didáctica para la interpretación del mensaje de la obra de arte, el grado de doctor el día 10 de diciembre de 2019. Asimismo, el día 22 de septiembre de 2020, don David Sánchez Sánchez ha obtenido con su tesis Arte Eucarístico y Celebraciones Sacramentales en Ávila durante la Edad Moderna, el grado de doctor. Por su parte, la Facultad de Ciencias y Artes, bajo la dirección de la decana anteriormente mencionada y de los vicedecanos don Fernando Herraiz Garrido hasta el día 1 de mayo de 2020 y don Carlos Romero Martín desde el día 1 de mayo de 2020 con una plantilla de 42 profesores, ha impartido presencialmente los grados en Ciencias Ambientales, Ingeniería de Sistemas de Información, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Agropecuaria y del Medio Rural, Ingeniería Forestal. Por su parte, indicar que también se ha impartido en la modalidad online los grados en Ingeniería de Sistemas de Información y en Ciencias Ambientales, y en modalidad semipresencial los grados en Ingeniería Agropecuaria y del Medio Rural y en Ingeniería Forestal. En cuanto a la formación superior, decir que se han impartido el máster universitario en Calidad, Sostenibilidad y Prevención de Riesgos Laborales, el máster universitario en Ingeniería Agronómica, el máster universitario en Ingeniería de Montes y el máster en Biotecnología Agroalimentaria. Por su parte, durante este curso académico, la Facultad de Ciencias de la Salud, bajo la dirección de la decana doña Mercedes Sánchez Martínez y la vicedecana doña María Teresa Prieto Pacho hasta el día 1 de junio y doña Elena Sánchez Jiménez desde el día 1 de junio de 2020, con una plantilla de 55 profesores, ha impartido los grados en Enfermería y Fisioterapia en modalidad presencial y los grados en Nutrición Humana y Dietética y Psicología en modalidad semipresencial. Por lo que se refiere a todas las facultades en su conjunto, debemos subrayar que durante el presente curso académico, ASUCIL y el Consejo de Universidades han verificado las siguientes titulaciones: el grado en Bioinformática, el grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, el máster universitario en Psicología General Sanitaria y el máster universitario en Terapia Manual del Sistema Músculo-Esquelético. Como formación complementaria y dentro del marco de la autonomía universitaria, indicar que durante este curso académico se ha puesto en marcha una nueva edición de títulos propios de la universidad bajo la denominación Online Emprende, Online Avanza y Actívate, que comprenden tanto el nivel de posgrado como niveles de cursos superiores y técnicos. Asimismo, siguen en marcha diferentes programas de títulos propios altamente novedosos, entre los que sobresalen los títulos de máster en Big Data, Transformación Digital, e-commerce, liderazgo y emprendimiento, Internet de las Cosas e Industria 4.0. Esta amplia oferta de estudios propios se ha visto complementada con la llevada a cabo en colaboración con otras instituciones. En total, más de 19.000 alumnos se han beneficiado de los estudios propios de la UCAP. Además, bajo la estructura de ambas facultades, se han organizado numerosas actividades formativas, entre las que sobresalen el 75 Encuentro de Universitarios Católicos, el Aula de Simulación Jurídica, las Jornadas de Cooperación Internacional en Conservación de la Naturaleza, el Aula Americana, el Tercer Campus en Seguridad Pública y Defensa Nacional, Jornadas de Economía Social. No debemos tampoco olvidar que ambos centros universitarios han puesto en marcha el programa Aula Abierta, que ofrece una formación universitaria específica altamente cualificada, y el programa Bachillerato Universitario Bachillerato Avanzado, en colaboración con los colegios Medalla Milagrosa Las Nieves y Asunción de Nuestra Señora para los alumnos de bachillerato. Otro pilar dentro de la estructura de la universidad lo constituyen los diferentes servicios que han desarrollado una brillante actuación durante el curso académico 2019-2020
En aras de brevedad, principio de cortesía, nos limitaremos a enumerarlos y citar tan solo algunas de las actuaciones realizadas. La Dirección de Calidad ha continuado los procesos de calidad puestos ya en marcha en años anteriores. Se han renovado completamente los espacios de la biblioteca y se han incrementado notablemente los fondos electrónicos. El servicio de publicaciones ha aumentado sustancialmente el número de instituciones con las que se realizan intercambios y ha editado 35 manuales. La actividad de la universidad ha sido difundida a través de los medios de comunicación social por la Oficina de Prensa y Publicidad y por el Gabinete de Comunicación y Protocolo. El negociado de becas ha gestionado más de 700 becas y ayudas por un importe total de más de 800.000 euros. Más de 650 alumnos han realizado prácticas a través del Servicio de Prácticas e Información para el Empleo. El Servicio de Atención al Estudiante ha orientado a los alumnos con dificultades de aprendizaje y problemas personales. Se han organizado diversas conferencias, cursos, campañas de extracción de sangre, gracias al Servicio de Extensión Universitaria. El Servicio de Deportes ha celebrado numerosas jornadas y conferencias de contenido deportivo. A través de la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación y en colaboración con la Fundación Universidades de Castilla y León, se ha participado en la Estrategia Universidad Empresa, proyecto TECUE. El Aula de Lengua y Cultura Española ha organizado cursos de lengua y cultura española a través de la metodología online. Complementariamente se han ofertado cursos de diferentes lenguas extranjeras por el Centro Avanzado de Idiomas. El Centro de Proceso de Datos ha desarrollado, asesorado y mantenido las aplicaciones informáticas necesarias en todos los ámbitos de la comunidad universitaria. Se ha potenciado la movilidad internacional y se ha organizado la 8ª Orientation Week, con la ayuda del Servicio de Relaciones Internacionales. El Servicio de Promoción Institucional ha desarrollado numerosas actividades promocionales. Los servicios generales y de mantenimiento han desarrollado un conjunto de tareas encaminadas a la buena conservación y adecuado funcionamiento de los edificios e instalaciones. Y por último, destacar que gracias a la actuación de la Pastoral Universitaria y la Capellanía, se han organizado convivencias, ejercicios espirituales y otras muchas actividades de voluntariado. Permítannos, por último, hacer algunas referencias muy breves a algunos acontecimientos singulares acaecidos durante el curso académico 2019-2020. No sé dónde estáis, pero os echo de menos. Hace semanas tuve que cerrar mis puertas por vosotros. La necesidad de adaptarse a la nueva realidad impuesta por la pandemia del coronavirus. Uso obligatorio de mascarilla y gel hidroalcohólico. Respetar la distancia de seguridad de 1,5 metros. Respetar las indicaciones de acceso. No compartir material. Evitar el contacto con ojos, nariz y boca. Y toser o estornudar cubriendo la boca y nariz sin usar las manos. El aumento significativo del número de instituciones públicas y privadas con las que se han firmado acuerdos de colaboración. La celebración de numerosas actividades por el Instituto Berit de la Familia. La celebración del Congreso Internacional La Juventud llamada al seguimiento. El desarrollo de la 16ª edición del Programa Interuniversitario de la Experiencia de Castilla y León en su sede de Arévalo. La creación del Centro de Estudios, Innovación y Formación del Profesorado en Educación. Las distintas actividades programadas por las cátedras Santa Teresa de Jesús sobre estudios de la mujer, cultura de defensa, estudios policiales e Isabel la Católica. La concesión del Birrete de Honor de la Universidad a Santa Teresa de Jesús. La puesta en marcha del Centro de Formación e Investigación en Gestión de la Seguridad. La organización de las jornadas virtuales multidisciplinares durante el periodo de confinamiento. Bueno, Universidad Católica. las cosas terminéis. Cuando lleguemos. Cariño. ¿De acuerdo? El inicio del Congreso Mujer Excepcional, 50 años del Doctorado de Santa Teresa de Jesús, en colaboración con el Obispado de Ávila y los Carmelitas Descalzos. Se ha llevado a cabo un taller de e-learning en el que han participado más de 15.000 alumnos. La organización de la primera feria de empleo con el objetivo de facilitar a los alumnos el proceso de incorporación al mercado laboral. Cabe destacar que, según se desprende del informe del 2020 del ranking CID, la Universidad Católica de Ávila es la universidad de España con mayor probabilidad de encontrar trabajo para los alumnos de ADE y Derecho. Varios proyectos de investigación competitivos. La colaboración con la Escuela Nacional de Policía para potenciar los estudios oficiales y propios de criminología con una proyección internacional a través de la Escuela Iberoamericana de Policía Iberpol.
La Universidad Católica de Ávila continúa su andadura como centro del saber comprometido con la sociedad del siglo XXI, a la vanguardia de las nuevas tecnologías, facilitando la formación integral de la persona y la nueva evangelización. Tiene la palabra el doctor don Javier Velázquez Saornil para pronunciar la lección inaugural Cambio climático, una perspectiva local para un problema global. Excelentísimo y reverendísimo señor obispo y canciller, excelentísima señora rectora magnífica, ilustrísima señora directora general de universidades, excelentísima presidenta del Consejo Directivo, excelentísimas autoridades, estimada comunidad universitaria. El 10 de abril de 1815 ocurre uno de los mayores desastres naturales registrados de la historia. El volcán Tambora, situado en las entonces Indias Orientales, entró en erupción con una enorme explosión, equivalente a la detonación simultánea de 1000 bombas atómicas. La erupción de Tambora tuvo un impacto mundial. Las cenizas volcánicas protegieron de la radiación del Sol de tal manera que las temperaturas globales cayeron en medio grado en 1816 y 0,4 grados en 1817. Esto condujo a cultivos fallidos, hambruna, el fin de algunas vides en el norte de Francia, arroyos de refugiados e incluso se ha sugerido que las lluvias frías y fuertes y las inundaciones en esos años desencadenaron la caída de la China imperial a principios del siglo XIX. Sorprendentemente, también se vio afectada la movilidad de las personas. Los cultivos fallidos resultaron en la falta de alimento para los caballos, entonces el medio de transporte más importante. Esto se cree haber estado en la base de la invención de la bicicleta. Tengan en cuenta que estos efectos dramáticos sobre el clima fueron causados por una contaminación relativamente pequeña de la atmósfera. El año pasado, los niveles de dióxido de carbono, en adelante CO2, en la atmósfera, superaron con creces el valor de 400 partes por millón, lo que es causado, como se sabe, por las actividades humanas en nuestro planeta. Mientras que la ceniza volcánica refleja la radiación solar y conduce a una disminución de las temperaturas globales, el CO2 tiene el efecto contrario. Tiene el efecto de un invernadero y, por lo tanto, conduce al calentamiento global. Mientras que el evento del volcán Tambora se desvaneció en solo unos pocos años, el CO2 permanece en la atmósfera durante al menos 30 años. Esto hace que los efectos del aumento continuo de los niveles de CO2 en la atmósfera sean mucho más preocupantes. Por lo tanto, no es de extrañar que el Foro Económico Mundial, en sus informes de riesgo más recientes, identificara la falta de desarrollo de medidas adecuadas contra el cambio climático como su riesgo número 1, claramente sin saber lo que se nos venía encima con la pandemia que estamos sufriendo. En mi opinión, y de cara al futuro, el cambio climático representa uno de los mayores desafíos para la humanidad de nuestros tiempos. En esta lección inaugural, quiero compartir con ustedes lo que hemos ido aprendiendo sobre este tema en los últimos años y lo que, en mi opinión, debe hacerse para reducir los riesgos asociados del cambio climático. Cambio climático, observaciones, ciencia e impacto. La Organización Meteorológica Mundial, que es la agencia meteorológica de las Naciones Unidas, lleva a cabo una evaluación anual del estado del clima mundial. En sus informes más recientes, resume sus observaciones climáticas de la siguiente manera. Vamos a ver si puedo quitar esto, que se ha quedado. Y presento la figura 1. Bien, como pueden observar, la última década ha sido la más cálida registrada con diferencia, casi 0,76 grados por encima del promedio de 1961 a 1990. La temperatura global fue mayor de 1 grado por encima de la era preindustrial. Se han registrado eventos extremos por todo el mundo, olas de calor, sequías, inundaciones, fuertes ciclones tropicales. La concentración de CO2 ha superado el punto de referencia simbólico de 400 partes por millón en el hemisferio norte. El 93% del exceso de energía de las emisiones de gases de efecto invernadero se almacena en los océanos.
La idea de que un aumento de la concentración de CO2 en la esfera de la atmósfera podría conducir a un aumento de las temperaturas globales fue introducida por primera vez por el científico sueco y premio Nobel Svante Arrhenius, mucho antes de que se observara realmente el efecto. Su explicación sigue siendo válida e ilustrada en la figura 2. La Tierra se calienta continuamente por la radiación solar. El calor acumulado se emite de nuevo como radiación térmica, es decir, a una longitud de onda más larga, infrarroja, ya que la Tierra tiene una temperatura más baja. Esta radiación térmica es capturada por moléculas de CO2 en la atmósfera o la de otros gases de efecto invernadero. Después, las moléculas de CO2 emiten la radiación de nuevo, pero ahora en todas las direcciones. En consecuencia, esto causa un efecto de calentamiento en la Tierra que aumenta cuando los niveles de CO2 se incrementan. Pasemos a hablar del impacto. Para ello, vamos a ilustrar la figura 3. Para estudiar los efectos probables del cambio climático en una región determinada, es necesario realizar análisis prospectivos, como los escenarios climáticos para España publicados por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Estos estudios se basan en el gran número de conocimientos representados por los informes de evaluación del Panel Internacional de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en adelante IPCC, y en series cuidadosamente calibradas y homogeneizadas de observaciones climáticas que se extienden a lo largo de más de 100 años. En los informes del IPCC se hace una decisión juiciosa con respecto al probable desarrollo de las emisiones de CO2 hasta el año 2100. Otra consecuencia del calentamiento global, que no puede derivarse tan fácilmente de los estudios de simulación climática descritos anteriormente, es el aumento de la ocurrencia y el aumento de la intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, como los aguaceros intensos o las olas de calor que estamos sufriendo. Como el impacto social de estos fenómenos meteorológicos extremos es grande, se debe dedicar grandes esfuerzos al estudio de los mismos. Al hablar del impacto del cambio climático, hay que tener en cuenta que el aumento de las temperaturas medias, el clima extremo y los regímenes de precipitación cambiantes pueden tener consecuencias que van mucho más allá de las discutidas hasta ahora. Es por ello que existe responsabilidad por el cambio climático. Si su propiedad está dañada debido, por ejemplo, a una inundación que claramente se puede atribuir al cambio climático, ¿será entonces posible demandar a alguien por causar este daño? Esto es claramente muy difícil, ya que los gases de efecto invernadero se emiten en todas las partes del mundo y se mezclan por completo en la atmósfera. El coche de su vecino contribuyó tanto al problema como una vaca en China a través de sus emisiones de metano. También es necesario tener en cuenta el problema de los refugiados climáticos. Debido al aumento del nivel del mar, la vida en las islas bajas del Pacífico y el Océano Índico se vuelve muy difícil. Por ejemplo, en enero de 2016, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos anunció que la comunidad que vive en la isla de Jean Charles, cerca de Nueva Orleans, tendrá que ser reubicada en otra zona, ya que sus islas pronto serán inalcanzables y sumergidas debido a los efectos del cambio climático. Según Robert Nichols y otros autores, un aumento de la temperatura de 4 grados podría conducir a un desplazamiento forzado de 72 a 187 millones de personas en 2100. Incluso si no se alcanza temperaturas tan altas, se esperan corrientes de refugiados, ya que algunas regiones del mundo estarán expuestas al aumento del nivel del mar, a temperaturas extremadamente altas o a frecuentes sequías, y por lo tanto se volverán inhabitables en los próximos años. Es apropiado añadir una palabra de precaución al final de esta sección. Aunque la ciencia básica y la evidencia real del cambio climático son muy fuertes y convincentes, persisten incertidumbres sustanciales. Esto se aplica en particular a las proyecciones futuras y escenarios. Estos sufren dos incertidumbres principales. Primero, los escenarios climáticos suelen ser producidos por modelos climáticos globales y regionales que están evaluando en redes separadas por varios kilómetros, en muchos casos cientos de kilómetros. Esto significa que, en particular, la física de la formación de nubes, que se produce a escalas de longitud más pequeñas, solo se incluye a través de parametrizaciones en las simulaciones. El éxito de los modelos climáticos en la reproducción de los cambios climáticos observados en los últimos 30 años implica que éstas no están mal elegidas, pero cuando los efectos del cambio climático aumentan en el futuro, esta insuficiencia puede aparecer.
Y segunda incertidumbre. Los escenarios climáticos suponen ciertos escenarios de emisión. Mientras no haya una señal inequívoca para una reducción del aumento de niveles de CO2 en la atmósfera, es necesario tener en cuenta una amplia gama de escenarios de emisión. Esto crea un gran margen de incertidumbre al proyectarse hacia el año 2100, como se puede observar en la figura 3. Esta incertidumbre solo puede reproducirse si se toman decisiones rápidas para reducir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero lo antes posible. Una vez que hemos hablado de cuestiones globales, vamos a centrarnos también en cuestiones más particulares de donde vivimos, que es la provincia de Ávila. En este punto vamos a realizar un pequeño paréntesis para presentar los datos climáticos previstos para nuestra provincia de Ávila, donde se puede constatar una tendencia de aumento de las temperaturas para toda la provincia para los años 2030, 2050 y 2100. Estamos viendo que, por ejemplo, para el año 2100, en la parte sur de la vertiente de Gredos, podemos esperar hasta 5 grados más de lo que tenemos actualmente. Y, por contra, en el caso de la precipitación, lo podemos observar en la siguiente figura, las precipitaciones presentan unas disminuciones notables, especialmente en la zona norte de la provincia, correspondiente a la comarca de la Moraña. Los valores de precipitación se ven más reducidos en las zonas de alta montaña, donde la precipitación actual acumulada se encuentra actualmente alrededor de 2.200 milímetros. Se puede apreciar que aparece un decrecimiento acusado a partir del año 2050 en las zonas con altos valores de precipitación. Según la regionalización de este modelo, el valor medio de la precipitación acumulada en la provincia de Ávila se reducirá hasta un 13% en el año 2100. Y esto yo creo que lo hemos visto todos, lo hemos podido constatar en las frecuentes sequías y sobre todo el año anterior, cuando hemos visto al Polvería de Aradaja sin agua. Todos los escenarios climáticos apuntan a que el flujo de crecimiento de circulación media anual se verá reducido en la región mediterránea, variando la magnitud en función del escenario. ¿Cuánto tiempo queda y qué se puede hacer? La influencia potencial del cambio climático en la sociedad es muy grande. Por lo tanto, es conveniente desarrollar medidas para reducir la forma en que el clima cambiará, conocidas como medidas de mitigación, y desarrollar técnicas para reducir el impacto del cambio climático en nuestra vida, conocidas como medidas de adaptación. Antes de debatir estas medidas, es necesario abordar dos cuestiones preliminares. ¿Es posible limitar en absoluto las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera? ¿Cuánto tiempo queda antes de que el cambio climático tome formas dramáticas? Empecemos por la primera pregunta. ¿Es posible limitar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera? La atmósfera es una mezcla compleja de gases sujetos a muchas interacciones, tanto con el Sol, los mares, la Tierra, toda la vegetación, la fauna y miles de millones de seres humanos y todos los artefactos que construyeron. Por lo tanto, modelar la evolución de la composición química de la atmósfera es un gran reto. Además, la eficacia de las posibles medidas introducidas para restablecer la composición química a estados anteriores también está sujeta a procesos políticos y sociales. ¿Están todas las personas de todo el mundo dispuestas a aceptar tomar ciertas medidas? Habida cuenta de estas incertidumbres, es más conveniente abordar la cuestión dando un ejemplo. Y tal ejemplo existe, el agujero de ozono sobre el Polo Sur. En respuesta a las preocupaciones por el estado de la capa de ozono, en el hemisferio sur, en 1987, se acordó el Protocolo de Montreal sobre sustancias que agotan la capa de ozono, que posteriormente fue ratificado por 197 partes, siendo así el primer tratado de las Naciones Unidas ratificado universalmente. La historia del agujero de ozono demuestra que es posible tomar medidas mundiales contra sustancias no respetuosas con el medio ambiente en la atmósfera y monitorear el efecto de tales acciones. Sin embargo, una palabra de precaución es apropiada. En comparación con los peligros representados por las emisiones de esos CFC, la lucha contra el aumento de las emisiones de CO2 es mucho más complicada. Si bien la sustitución de los CFC en refrigeradores y otros sistemas técnicos es relativamente fácil y asequible, la transformación de una economía basada en combustibles fósiles y una economía basada en combustibles fósiles a una economía sostenible en CO2 representa un desafío mucho mayor. Esto es lo que se denomina desacoplar la economía de la emisión de gases de efecto invernadero. Sin embargo, el agujero de ozono, como ejemplo, demuestra la viabilidad técnica y social de las medidas de mitigación atmosférica.
Pasemos a la segunda pregunta que habíamos postulado. ¿Cuánto tiempo queda? A continuación, debemos considerar cuánto tiempo queda antes de que los efectos del cambio climático inducidos por las emisiones de CO2 se vuelvan desastrosos. La forma en que se formula esta pregunta ya muestra que es muy difícil definir un límite, más allá del cual los problemas son demasiado grandes para ser manejados por la humanidad. En ciertas áreas del mundo será más fácil acomodarse a unos pocos grados más en la temperatura máxima media que en otras áreas. Esto depende de si las inundaciones, los incendios forestales, las sequías o las olas de calor, por nombrar algunos, son los riesgos más predominantes de un área. Por lo tanto, debe darse cuenta de que la ciencia no puede proporcionar un límite fijo en el aumento de la temperatura global que podría servir como un objetivo seguro garantizado. Esto significa que el límite de 2 grados, que se utiliza en el Acuerdo Climático COP21 de París, no es un límite basado científicamente, sino más bien un objetivo político. Sin embargo, lo utilizaré a continuación en ausencia de cualquier otro límite acordado a nivel mundial. Para calcular el tiempo que queda antes de que se alcance el techo de 2 grados, es importante darse cuenta de que el aumento de temperatura es linealmente proporcional a la cantidad acumulada de CO2 que se ha emitido desde tiempos preindustriales, como se va a ilustrar a continuación en la figura 5. Haciendo uso de esta relación, se puede hacer una estimación de la cantidad restante de CO2 que debe liberarse antes de que se alcance el límite de 2 grados. Siguiendo este razonamiento, se calcula la población mundial que puede emitir en total otros 600 o 1.200 gigatoneladas de CO2 antes de que las temperaturas aumenten 2 grados a nivel mundial, lo que se reduce a menos de 600 gigatoneladas si se supone un límite de 1,5 grados. Dado que las emisiones anuales mundiales de CO2 son de 35 a 40 gigatoneladas, el tiempo restante varía entre 15 y 35 años. Si se reduce en pendiente la disminución lineal de las emisiones anuales en todo el mundo, el periodo del tiempo restante se va a duplicar. Sin embargo, este razonamiento no incluye el efecto de otros gases de efecto invernadero, como el metano, que nos da incluso menos tiempo disponible, o el uso de la captura y almacenamiento de CO2, que nos da más tiempo disponible. Dados los ambiciosos objetivos del Acuerdo de París y las incertidumbres que entrañan los cálculos de este tipo, tiene sentido hacer una estimación conservadora para llegar a una economía neutra de CO2 a más tardar en 2050. Antes de continuar, es útil señalar que, aparte de las emisiones antropogénicas de CO2, también existen fuentes naturales de CO2. Estas incluyen tierra, plantas, animales y volcanes. La deforestación también conduce a emisiones adicionales, pero esta también es causada por actividades humanas. Desde tiempos preindustriales sabemos que las emisiones naturales están en promedio equilibradas por sumideros naturales de carbono, árboles y océanos. ¿Qué podemos hacer? Con el fin de reducir los riesgos asociados con el cambio climático, se requiere un ciclo continuo de medidas políticas, observaciones, estudios adicionales y cambios sociales. La razón por la que este proceso es cíclico se ilustra en la figura 6, en la que se muestra el ciclo de reducción de riesgos. La idea es que la prevención de medidas, advertencias y alertas para un determinado riesgo geofísico, ya sea una tormenta regular, un evento climático extremo o una erupción volcánica, necesita ser mejorado escalonadamente, aprendiendo de cada evento concreto sucesivo. Este concepto también se puede aplicar al cambio climático. Es necesario evaluar las medidas políticas y es necesario evaluar la forma en que la sociedad está informada sobre los fenómenos meteorológicos futuros más extremos, de modo que las acciones climáticas puedan mejorarse continuamente. Además, es necesario seguir desarrollando los conocimientos científicos. ¿Son realistas los escenarios calculados? ¿Se puede predecir mejor los fenómenos meteorológicos extremos? ¿O necesitamos revisiones una vez que el cambio climático y sus efectos adversos están progresando más y más? ¿Realmente están progresando? Todo esto requiere el enfoque cíclico representado en esta figura 6. Las medidas que deben adoptarse para reducir los riesgos del cambio climático se dividen en 3 categorías: medidas políticas, investigación científica y cambios sociales, presentándose por separado y a continuación. Empecemos por las medidas políticas. Dado que el cambio climático es una amenaza mundial, se requieren medidas de política mundial.
A este respecto, los líderes mundiales acordaron limitar el aumento de la temperatura mundial a 2 grados en comparación con los valores preindustriales y proseguir los esfuerzos para reducir este límite a 1,5 grados. Además, existe un compromiso voluntario a lograr una reducción sustancial del riesgo de desastres y las pérdidas en vidas, medios de vida y salud en el periodo 2015-2030. Estos acuerdos proporcionan el punto de partida adecuado y la urgencia de la propuesta a la hora de debatir las medidas que se pueden adoptar para limitar los efectos del cambio climático. Las medidas para reducir los efectos del cambio climático se dividen en 2 grandes categorías o grupos. Primero, medidas de mitigación para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Y segundo, medidas de adaptación para reducir el impacto del cambio climático en la sociedad. Estas 2 categorías no son del todo independientes, como se ilustra en la figura 7 a continuación, tomada del informe de evaluación del IPCC de 2001. En resumen, la cifra demuestra cómo el aumento de las actividades de mitigación reduce las medidas de adaptación necesarias. En el debate que figura a continuación de las diversas medidas que deben adoptarse a nivel nacional, se añade una tercera categoría, las medidas internacionales. Estas medidas son necesarias dada la naturaleza global del cambio climático, aunque estrictamente hablando también se refieren a actividades de adaptación y mitigación. Hablemos ahora de mitigación. En España es necesario establecer un plazo claro para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero dentro del marco europeo. Esto se aplica a través de otros a las centrales eléctricas, la industria, los automóviles, el transporte público, la vivienda y el propio Gobierno. Es necesario desarrollar aún más los sistemas de comercio de emisiones y un impuesto sobre el carbón. La urgencia de las medidas de mitigación se hace evidente una vez que se da cuenta uno de las emisiones de gases de efecto invernadero han ido aumentando en el último año. Además, la energía sostenible en la actualidad contribuye a aproximadamente el 15% de la producción total de energía en España. Es necesario duplicar la tasa de fuentes de energía renovables para llegar a una economía neutra de CO2 en 2050. Por lo tanto, se pide un nivel sustancialmente más alto de ambición y un alcance correspondiente más amplio de las medidas. Hablemos de adaptación. España ha desarrollado su Plan Nacional de Adaptación, tal y como exige el Acuerdo Climático de París, que abarca muchos otros ámbitos de la política. El cambio climático es ya una realidad. En España, las temperaturas medias están aumentando en torno a 0,3 grados por década. Los recursos hídricos naturales están disminuyendo en la mayoría de las cuencas. El nivel del mar está subiendo, etc. Aunque logremos reducir las emisiones causantes del cambio climático y así evitar sus peores consecuencias, estas tendencias se mantendrán en las próximas décadas debido a la inercia del sistema climático. Las medidas de adaptación al cambio climático se orientan a limitar los impactos, reducir las vulnerabilidades e incrementar la resiliencia frente al cambio del clima en los sistemas humanos y naturales, incluyendo la biodiversidad, los bosques, las costas, las ciudades, el sector agrario, la industria, etc. Política internacional. Solo se puede alcanzar un límite de 2 grados o menos si todos los países del mundo son capaces de desarrollar medidas de política climática. Dado que esto es extremadamente difícil en algunas partes del mundo, la Organización Meteorológica Mundial pide a los países de la OCDE que apoyen a los países no pertenecientes a la misma en el desarrollo de estos servicios y la transferencia de conocimientos técnicos. El debate anterior muestra que las acciones climáticas están influyendo en muchos ámbitos políticos: infraestructura, movilidad, energía, seguridad, agricultura, política exterior, etc. Es importante que estas medidas sean coherentes y naturalmente coordinadas. De hecho, la complejidad de una novedosa interdependencia de las acciones climáticas es tal que los gabinetes europeos están preparando leyes climáticas. Además, las medidas políticas correspondientes deben ser coordinadas entre las diferentes administraciones. Abordemos ahora la investigación científica, que es muy importante dentro del ámbito de nuestra universidad. Dado el impacto social del cambio climático y que existen aún grandes incertidumbres al respecto, en primer lugar, es crucial refinar nuestro conocimiento de tal manera que las incertidumbres se reduzcan o al menos se entiendan mejor. De tal manera, los riesgos asociados con el cambio climático pueden reducirse. Más concretamente, es necesario abordar una serie de cuestiones.
también a la luz del acuerdo internacional COP21. Primero, seguimiento climático. Se trata de dos aspectos. Uno, seguimiento de las fuentes de emisión, que se basa cada vez más en las observaciones por satélite como método objetivo para determinar la densidad de los gases de efecto invernadero, sus fuentes y sumideros. Aparte del CO2, también existen otros gases de efecto invernadero, como el metano y el ozono, que deben ser supervisados, que es uno de los propósitos de satélites como el TROPOMI. 2. Vigilar los impactos del cambio climático en términos de, por ejemplo, gestión del agua, efectos sobre la salud, movilidad, etc. Este tipo de seguimiento es importante para evaluar la eficacia de las medidas políticas adoptadas. Los escenarios climáticos futuros indican que los fenómenos meteorológicos extremos, como las fuertes lluvias, las sequías y olas de calor, se producirán con mayor frecuencia en el nuevo clima. Así lo confirman las observaciones presentadas en la sección anterior. Se necesitan más investigaciones para identificar la frecuencia esperada, la distribución geográfica y la intensidad de tales eventos. El reto es hacer frente a las consecuencias esperadas del clima futuro, teniendo en cuenta las condiciones locales, en muchos casos urbanas, y las interacciones complejas. El efecto del cambio climático persistirá mucho más allá del año 2100, ya que el tiempo de residencia del CO2 en la atmósfera y el tiempo de respuesta de los océanos es muy largo. Por lo tanto, los efectos adversos de las altas concentraciones de CO2 continuarán hasta bien entrado el siglo XXII. A medida que el tiempo de vida de las nuevas infraestructuras sostenibles, tales como diques y esclusas, están en el orden de 100 años, el efecto del cambio climático en el siglo venidero también debe tenerse en cuenta. Por estas razones, los estudios de los efectos del clima en el siglo XXII son necesarios. Para estudiar esto hay que hacer un modelo de los posibles escenarios de mitigación, lo que es bastante difícil, ya que requiere conocer las pautas de acción de los procesos o ciclos políticos. Continuamos con los cambios sociales. El Acuerdo Climático COP21 pide la educación climática, lo cual también es muy importante dentro de nuestro ámbito universitario. Siendo conscientes de que las medidas que deben adoptarse contra el cambio climático requieren del apoyo de todos nosotros, tenemos que cambiar la actitud. La actitud de nuestra sociedad con respecto a la atmósfera tiene que cambiar. Al igual que a los niños se les enseña a limpiar sus habitaciones, las manos y no a tirar la basura en la calle, y ahora también a lavarnos 5 veces las manos, tenemos que explicarles que es inapropiado contaminar la atmósfera. Tal cambio en los valores culturales tomará varias décadas y puede tener un impacto sustancial. Mientras tanto, la conciencia pública sobre los efectos del cambio climático y la fragilidad de nuestra atmósfera tiene que aumentar a través de actualizaciones frecuentes sobre el estado de la atmósfera y el clima. La investigación científica sobre el cambio climático y la comunicación puede proporcionar nuevos conocimientos en este ámbito. El último punto merece especial atención, sobre todo, como he comentado anteriormente, en nuestro ámbito universitario, ya que la eficacia de la educación climática y las advertencias y alertas climáticas no es evidente en absoluto. De hecho, se están llevando a cabo estudios separados en las ciencias sociales con el fin de investigar cómo se perciben los mensajes sobre el cambio climático en las aulas, los medios de comunicación o una vez que una agencia meteorológica nacional ha emitido una advertencia o alerta. Observaciones finales. Vamos terminando ya. Comencé esta intervención contándoles sobre el mayor desastre natural de la historia reciente, la erupción del volcán Tambora, en la actual Indonesia. La erupción mostró cómo una contaminación relativamente pequeña de nuestra atmósfera tuvo efectos dramáticos en todo el mundo. Hambrunas, refugiados, bajas e incluso un invento, la bicicleta. Como hemos visto, el cambio climático tiene una influencia aún más abrumadora en esencialmente todos los habitantes del planeta Tierra. Los efectos son más grandes y durarán mucho tiempo. Se pide una acción inmediata, tanto a nivel gubernamental como por los científicos y la sociedad en general. Antes de concluir esta lección, debo ofrecer un breve resumen. Me gustaría compartir con ustedes una visión de buenas noticias, aunque solo sea para contrarrestar la enormidad del desafío del cambio climático. El 25 de julio de 2016 se publicó un artículo en la revista Nature con información notable. En los meses anteriores al Acuerdo de París de 2015, el presidente de China, Xi Jinping, anunció que el crecimiento de sus emisiones de CO2 alcanzaría su máximo en el año 2030. En el artículo mencionado
se demostró que las emisiones de CO2, en realidad, estaban alcanzando el nivel más alto en 2014 y disminuyó desde entonces. Al mismo tiempo, hay un crecimiento sustancial en la generación mundial de energía solar, eólica, nuclear y la energía hidroeléctrica, lo que implica que es probable que los cambios en China sean estructurales y representen un verdadero punto de inflexión. Por lo tanto, bien puede ser que China realmente alcance sus emisiones máximas de CO2 mucho antes de 2030. Esta es una muy buena noticia, ya que China es el mayor productor de CO2 en el mundo. Además, esta tendencia positiva se fortaleció con la decisión adoptada por el Parlamento Europeo el 4 de octubre de 2016 a la hora de ratificar el Acuerdo de París. No obstante, ensombrecido posteriormente por la decisión de Estados Unidos de salir de manera unilateral de dicho acuerdo mundial. Damas y caballeros, esta conferencia está casi terminando, pero no me detendré sin resumir las nociones clave que he intentado transmitir hoy. Primero, el clima de nuestro planeta está cambiando ahora y los efectos son claramente visibles todos los días, a nivel global, pero mucho más a nivel local. Medidas políticas. Se solicita a los gobiernos locales y estatales que introduzcan leyes o reglas que darán lugar a una sociedad neutra en CO2 antes de 2050. Necesidad de la investigación científica para controlar y estudiar el cambio climático, en particular los fenómenos extremos hemos comentado anteriormente, y para mejorar las habilidades de previsión con fines de alerta temprana. Cambio social en cuanto a educación climática, para crear conciencia y conocimiento del cambio climático. Y, por último, técnicas de ciencias sociales para mejorar la comunicación climática. Y para subrayar mi optimismo de que la humanidad logrará abordar el cambio climático, permítanme concluir esta conferencia con la siguiente cita. El clima mejorará una vez que la ciencia se encuentre con la sociedad. Muchas gracias por su atención. Tiene la palabra la excelentísima señora doctora doña María del Rosario Sáez Yuguero, rectora magnífica de la Universidad Católica de Ávila. Muchas gracias. Excelentísimo y reverendísimo señor obispo de Ávila y gran canciller,
don José María Gil Tamayo, señor secretario general, señora directora general de universidades, señora presidenta del Consejo Directivo, profesor Raga, vocal del Consejo Directivo, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles, militares, académicas, profesores, personal de administración y servicios, capellán, alumnos, señoras y señores. También un saludo muy especial a todos aquellos que nos están siguiendo por Internet. Queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en la inauguración de este nuevo curso. Quiero expresar mi agradecimiento y gratitud al secretario general, al Servicio de Comunicación y Producción Digital, por plasmar en este breve vídeo el resumen de la memoria académica del curso pasado. Un resumen que pone de manifiesto el trabajo que hacemos todos en la Universidad Católica. Muchísimas gracias. Y ahora permítanme felicitar y mostrar nuestra gratitud al profesor Javier Velázquez por esta brillante lección. Para nosotros, además de reconocer la lección que ha impartido y su brillantez, pues es un motivo de orgullo porque el profesor Javier Velázquez, que hoy es un excelente profesor y un magnífico investigador, fue alumno de la primera promoción de esta universidad, por lo cual nos sentimos doblemente orgullosos de haberle escuchado. Y también saludo a su esposa y a sus padres aquí presentes y que tan vinculados han estado siempre a la Universidad Católica de Ávila. Como decíamos ayer, parafraseando a Fray Luis de León, como decíamos ayer, comenzamos un nuevo curso en la misma situación en la que lo terminamos, bajo esta tragedia global que es la pandemia de COVID-19. Toda la comunidad mundial navegamos en una misma barca, donde el mal de uno perjudica a todos. Recordemos que nadie se salva solo, que únicamente es posible salvarse juntos. La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, nuestras rutinas y nuestras prioridades. Con la tempestad se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos, siempre pretenciosos de querer aparentar, y dejó al descubierto una vez más esa bendita pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos, esa pertenencia de hermanos. En el mes de marzo, recibimos el zarpazo de una nueva peste que ha cambiado el mundo. Muchas personas han fallecido en dramáticas circunstancias de dolor y soledad. Hemos perdido a seres queridos, a veces sin poderles acompañar. Algunos también habéis sufrido o estáis padeciendo la enfermedad. Ahora, más que nunca, es necesaria la cercanía y el amor al prójimo que nos enseña el Evangelio. Muchos de vosotros sois sanitarios y junto a vuestros compañeros os habéis jugado la vida en duras y precarias situaciones. Muchas gracias a todos los sanitarios, a los farmacéuticos, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a los transportistas, a los servicios de limpieza, a los supermercados, a los voluntarios y a tantos que trabajaron al servicio de todos en los días de confinamiento. Gracias también a los sacerdotes que nos siguieron cuidando como el buen pastor y muchos también enfermaron y perdieron la vida. Hoy yo creo que le podemos dar gracias a Dios de que nuestro obispo esté aquí presente, por el cual rezamos mucho durante más de un mes, que estuvo muy grave. Así que hoy, la verdad que yo creo que le vamos a dar un aplauso para manifestarle. Para manifestarle nuestra alegría, aunque sea con la mascarilla y sin ver nada, pero bueno, es lo que corresponde.
La pandemia despertó una enorme solidaridad y gestos de fraternidad que debemos de seguir cultivando, pues seguimos en la misma situación y con tendencia a persistir. La UCAD donó todo el material que teníamos, todo el material de protección sanitaria, el respirador de prácticas, hidrogeles, todo el material de laboratorio, y los alumnos elaboraron pantallas. Con gran alegría recibimos la noticia del trabajo ejemplar y lleno de humanidad realizado por nuestros alumnos del último curso de enfermería en el hospital. En el Consejo de Gobierno inmediatamente tomamos la decisión de seguir juntos y evitar ERTEs o despidos, y hoy somos más. Todos recordamos cómo lo hemos vivido en la UCAD y cómo nos tuvimos que adaptar a esta nueva situación, a cambiar toda nuestra docencia y gestión administrativa al modelo online. Es verdad que ya teníamos un largo camino recorrido en la docencia y la transformación digital de toda la universidad, y eso nos ayudó a terminar el curso según estaba planificado y con un enorme éxito. Pero no quiero dejar de reconocer públicamente y mostrar mi agradecimiento a todo el profesorado por el esfuerzo realizado, cambio en la metodología docente, en la evaluación, la adaptación de las guías a los nuevos escenarios posibles, según nos iban llegando las noticias y solicitando desde la Consejería de Educación. Gracias al personal de Administración y Servicios, al equipo de soporte informático que hizo posible realizar más de 16.000 exámenes online en un tiempo récord. Gracias a los alumnos por su actitud de colaboración y responsabilidad para adaptarse a la nueva situación docente y sanitaria. Gracias a todos los que habéis trabajado para adaptar todas las infraestructuras al protocolo COVID-19 y elaborado los planes de contingencia para hacer posible la vuelta a la presencialidad de una forma segura. Hoy llevamos más de un mes de clases y hemos podido seguir el curso de forma presencial. Es verdad que todos nuestros alumnos pueden seguir sus clases en directo desde casa, si así lo prefieren, porque hoy lo prioritario es la salud de todos. En este sentido, he de decir que unos meses antes de que surgiera la pandemia, habíamos suscrito una póliza médica en Adeslas, gratuita para todos los trabajadores con más de 5 años de antigüedad. Y creo que eso ha sido todo un acierto en estos tiempos, por lo que aprovecho para mostrar nuestro agradecimiento al Consejo Directivo. En los agradecimientos siempre suele quedar alguien en el olvido. Ruego que me disculpéis, pero no quiero olvidar el trabajo realizado por el Consejo de Gobierno, sin horarios ni fiestas, tratando de interpretar y aplicar la normativa emanada de la Junta de Castilla y León, de la ASUCIL, del Ministerio de Universidades, de la CRUE, de las conferencias de decanos, etc. Gracias al Consejo Directivo y a toda la comunidad universitaria por vuestra colaboración incondicional. Solo juntos y unidos podremos seguir navegando sin hundirnos, pues la tormenta sigue y la barca es frágil. Hemos implantado nuevas titulaciones y seguimos aumentando nuestra oferta académica, y eso supone un importante aumento de alumnos, pero también incorporación de nuevos profesores y PAS. Hoy somos una plantilla de más de 300 personas y con los colaboradores, es decir, con los profesores de máster y tutores de prácticas, llegamos a los 765. Es verdad que el crecimiento rápido tiene muchos problemas y dificultades. No voy a ocultar que las tenemos, pero también es un reto buscar soluciones y en eso seguimos trabajando. Tenemos dificultades de organización, de dotarnos de recursos para la investigación, de mejorar la docencia y mejorar y ampliar las infraestructuras. Seguimos trabajando e insistiendo para aumentar y mejorar nuestra oferta, que significa que más alumnos pueden elegir nuestro modelo educativo y la creación de más puestos de trabajo en Ávila. Me quiero dirigir ahora de una forma muy especial
a los que os habéis incorporado a la UCAD en este curso, a los alumnos, profesores y al personal no docente. Os habéis incorporado a una universidad que no es una universidad más, es una universidad católica y esto es un hecho diferencial. Algunos, tal vez la mayoría, habéis llegado porque buscabais un trabajo y aquí lo habéis encontrado, pero es fundamental que conozcamos la institución en la que desarrollamos nuestra actividad, que tengamos sentido de pertenencia. Cuando entramos en cualquier página web institucional, lo primero que aparece son 3 palabras: misión, visión y valores. Pues bien, nuestra visión, la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila, es una universidad de la Iglesia, de la Diócesis de Ávila, erigida el 24 de agosto de 1996. Nuestra visión es la visión del mundo, de la vida, del hombre, del amor, de las relaciones humanas, del servicio que aparece en el Evangelio. Nuestra misión es la defensa de los derechos del hombre y de sus aspiraciones al conocimiento de la verdad. La creación y desarrollo y transmisión de la ciencia, de la técnica y de la cultura, el desarrollo personal y la preparación de nuestros alumnos para el ejercicio profesional, la difusión y la transmisión del conocimiento al servicio de la verdad, de la vida, de la cultura y del desarrollo económico, y la formación a lo largo de toda la vida. En síntesis, nuestra misión es proporcionar una educación integral a los jóvenes universitarios que abarque su cabeza, su corazón y su alma, formarles como buenos profesionales y excelentes personas, capaces de buscar la verdad, el bien, la belleza, haciendo frente a la corrupción imperante. Nuestros valores, los valores del Evangelio, garantizando de forma institucional una presencia y testimonio cristianos en el mundo universitario y cultural. Para ello es necesaria la inspiración cristiana de toda la comunidad universitaria y de cada uno de nosotros. Una reflexión continua a la luz de la fe católica sobre el creciente tesoro del saber humano y una fidelidad al mensaje cristiano tal y como es presentado en la Iglesia. Tenemos que encarnar estos valores en la actividad universitaria, en la docencia, en la investigación y en la gestión. Por eso es importante nuestra responsabilidad personal a la hora de formarnos para formar a otros y dar sentido trascendente a nuestro quehacer diario. En la educación tienen que estar presentes cuestiones o problemas fundamentales de la existencia humana, como son la conducta, los ideales, el bien y el mal, la sociedad, la libertad, la cuestión de Dios. Querida comunidad universitaria, tenemos una extraordinaria tarea por delante y una grave responsabilidad, pero con la seguridad de estar bajo la protección de Santa Teresa, cuyo nombre llevamos y de la que estamos celebrando el 50 aniversario de la proclamación como doctora de la Iglesia. Celebramos y celebraremos un importante congreso internacional en abril junto a la diócesis, a los carmelitas y a la Universidad Alemana de Eichstätt. Y en el curso 21-22 celebraremos los 25 años de la universidad, que se fundó el mismo día de la primera fundación de la Santa. Bajo Santa Teresa ponemos nuestros trabajos y sueños este curso que hoy inauguramos. Termino agradeciendo a todas las instituciones y personas que nos ayudáis en esta noble tarea de educar. Agradezco sinceramente la presencia en este acto de la Directora General de Universidades, doña Blanca Ares, y su trabajo en la Agencia de Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León, en bien de la calidad del sistema universitario de nuestra comunidad autónoma. Vaya nuestro agradecimiento a la Diputación, al Ayuntamiento, a la Junta de Castilla y León, a las fundaciones Tellamar y Teresa de Ávila,
a la Asociación de Amigos de la Universidad, a la Escuela Nacional de Policía, a los colegios profesionales, que también nos acompaña aquí el presidente del Colegio de Enfermería, y a los colegios diocesanos y al resto de las instituciones y empresas colaboradoras. Agradezco especialmente a la Fundación Amparo del Moral su importante aportación para ayudas al estudio de nuestros alumnos más necesitados y desfavorecidos. El mejor activo de nuestra universidad son sus personas. Por eso, gracias a todos por vuestro trabajo y empeño en sacar adelante la universidad. Esto no sería posible si no estuviéramos todos unidos e identificados con la misión de la Universidad Católica de Ávila. Reitero mi agradecimiento a todos los que habéis querido acompañarnos hoy, a los que nos seguís por Internet, a todos los que habéis trabajado preparando la misa y este acto, y quiero agradecer especialmente al coro de la universidad la brillante actuación que tuvo el día pasado en la celebración de la fiesta de Santa Teresa de Jesús. Agradecerles también la belleza de los cantos en la misa de hoy, a los alumnos que han interpretado esta pieza, este intermedio. Antes también muchísimas gracias porque, aunque este año estamos pocos, pero yo creo que somos una representación de todo lo que se hace en la universidad. Y a todos, sin más, pues muchísimas gracias y esperando que sigamos en esta barca remando todos en la misma dirección para llegar a buen puerto, que es de lo que se trata. Gracias. Muchas gracias, rectora magnífica, y de la que suscribo sus palabras. Querida rectora, querido secretario general de la universidad, querida directora general, querida Lidia y don José Tomás Raga, profesor Raga, querido claustro de profesores, autoridades presentes, amigos y los que nos seguís a través de las redes sociales. Yo voy a ser muy breve porque ya he tenido mi tiempo predicando en la misa y no quiero abusar por mi condición de gran canciller, pero sí quiero daros las gracias por lo que habéis rezado por este obispo, que es un superviviente de la primera oleada del COVID después de 33 días en el hospital. Una de las cosas que ya me llamaban la atención, aparte, pues ahora me ha impactado esta, no iba a decir apocalíptica del profesor, pero bueno, pues ya quisiera yo que los grandes dirigentes mundiales le hicieran caso y no compraran cuotas a países más pobres de emisiones de CO para seguir emitiendo cantidades desorbitadas que en nada ayudan al cambio climático. Muchas gracias, profesor, por esta llamada de atención. Tenemos, y desde la universidad, que romper un clima de superficialidad que invade nuestra sociedad. De superficialidad ante los peligros y las dificultades y las grandes cuestiones. Vivimos a golpe de sobresalto y de impacto, en definitiva, en una sociedad con una polución informativa grande que nos impide en gran manera el recuperar la vieja condición del criterio, y no solo el que nos habla Balmes, sino el criterio para cribar, viene de krinein, criterio viene de krinein, que es cribar en griego, de dejar lo malo fuera y quedarnos con lo bueno. Ir a las cosas esenciales. La universidad es la casa de saberes, pero tiene que ser también la casa de la sabiduría y tiene que recuperar su aporte a la sociedad. O sea, tiene que ser un elemento institucional de iluminación, de pensamiento y de dirigir no solo en esta sociedad nuestra llevada de contingencias políticas y de lobbies o del mundo económico de la clave de la rentabilidad, sino la aportación también del saber y del sentido. Y esta es una tarea, eso no se improvisa. Ese es el gran aporte que ha hecho la universidad a través de los siglos. Y en esta sociedad llamada del conocimiento
no puede quedarse la universidad al margen. Me vais a permitir, estoy dispensado porque la capacidad pulmonar pues ha quedado algo reducida. Decía en este sentido, y este es el aporte que este obispo os pediría y que os demanda la sociedad. Esto no es un currículum ni es una carrera simplemente de méritos para la consecución de un puesto de trabajo. Esto es una empresa de ideas, y una empresa de ideas con un cartel que antes llevaban los taxis, no sé ahora, y llevaban los autobuses, y ponía SP, Servicio Público. Y quiero reclamar también aquí el aporte de servicio público de los estudios y de la universidad como comunidad educativa. Creo que lo está haciendo esta universidad junto con el resto, pero todavía nos falta mucho para ser relevantes y significativos en una sociedad que tiene multitud de ofertas de sentido. Este es el gran quehacer, sobre todo cuando una de las consecuencias, aparte de la condición de criaturas, que nos la ha puesto en evidencia y de que somos poca cosa, diría nuestra santa, lo muy nada que somos, lo muy mucho que es Dios, la distancia infinita como criaturas entre la grandeza de Dios y su infinitud y nuestra pequeñez, que nos hace ser desvalidos ante un virus que ahora nos trae de cabeza y que nos hace enormemente frágiles. Pero hay algo que nos ayuda a superar la fragilidad, y es la fraternidad, y es el sentido solidario, y es la razón de ser social de algo que forma parte de la esencia del ser humano, que es un ser social. Y necesitamos recuperar el sentido de solidaridad de los saberes para el servicio público de una sociedad que ahora muchos profesionales, y que ha citado la rectora, o ámbitos profesionales, han dado la talla en esta contingencia que se prolonga de esta crisis humanitaria y de salud que estamos sufriendo, y también, si Dios nos lo remedia, económica. La universidad no puede ser impasible, no puede ser obviada, pero necesitamos también un fortalecimiento institucional. No podemos estar en un barco de marejadas institucionales como las que estamos asistiendo en nuestro país. Desde el enfrentamiento, desde la crispación política, desde la renuncia a lo que se llama ahora interés general y fijándose en intereses particularistas. Nosotros, como universidad, tenemos que levantar la voz de una manera crítica, como ha hecho siempre el pensamiento, para la construcción social y la cohesión social. Y este país, esta nación de la que nos sentimos orgullosos, no se ha construido de la noche a la mañana. Somos una vieja nación hecha de raíces cristianas en su esencia y que constituye una parte importante de nuestro ADN y no puede ser obviada. Somos una nación que en la historia reciente ha construido un sistema de concordia que no puede ser puesto en cuestión y que se fundamenta en nuestros derechos y libertades fundamentales reconocidas por nuestra Constitución y en instituciones como la Corona que le dan cohesión y representatividad. Tenemos que ser conscientes de que no se puede jugar o no se puede tambalear, sobre todo en tiempos de crisis como los que asistimos en el ámbito social, económico y de salud, a poner en juego los fundamentos sobre los que nos sustentamos. La universidad tiene una palabra que decir, no solo de docencia, de investigación también, y de iluminación pública y social en cada uno de los ámbitos que componen la Università Studiorum. Que Dios nos ayude. Gracias. Nos ponemos todos ahora de pie para proceder a la inauguración del curso. Queda inaugurado el curso académico 2020-2021 en la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila. Os invito a todos ahora a participar en el cántico del Gaudeamus Igitur. Tú eres dulce voz, Gaudeamus Igitur, Juvenes dulce
nos alevitumus, nos alevitumus, unisum qui ante nos immundo fuerem, unisum qui ante nos immundo fuerem, aeas ad superos, transeas ad inferos, possibilis videre, possibilis videre. Vivat Academia, vivat professores, vivat Academia, vivat professores, vivat membrum quoliber, vivat membrum quoliber, omnes in flores, omnes in flores. Se levanta la sesión.